Muy bien. Bueno, ahora sí, ahora sí. Ahora sí estamos saliendo. Sí, quería, bueno, salir directamente. Bendiciones a todos. Sí, le pedimos disculpas porque se complicó la transmisión anteriormente. Sí, se había complicado un poquito. Bien, a ver si podemos elevar un poquito más de altura. Ahí está. Bueno, creo que se está escuchando bien, ¿no? Supongo que sí. Sin interferencia. Por eso lo que estábamos viviendo, ¿no? Lo que estaba pasando era que había interferencia. Bueno, vamos a entonces a compartir el enlace. ¿Sí? Y comenzamos. ¿Sí? Comenzamos. Pedimos disculpas de nuevo a todos, ¿sí? Por las demoras que hubo. Bueno, cuestiones técnicas. Siempre, bueno, el enemigo se mete, como siempre, cuando hay un mensaje que viene de parte del Padre, sí, algo poderoso en cuanto a revelación de la palabra, siempre el enemigo está ahí, al pendiente, pero bueno, estamos acá, ya estamos listos, ¿sí? Así que vamos a ver si tengo manera de compartir. Bien, ok, a ver si voy a compartir el enlace, un segundito, vamos a ver, que lo comparto. A ver, comparto el enlace y ya arrancamos bien de lleno, ¿sí? Un segundito. A ver. Solamente comparto el enlace y vamos. Eh, bueno, hay muchas novedades, la verdad, respecto a todo lo que viene pasando en el mundo, a todo lo que tiene que ver con la profecía, ¿no? de la palabra, eh, el cumplimiento escatológico también, ¿no? Todo el contexto de lo que representa la segunda venida, ¿no? Bueno, el arrebatamiento de la iglesia primeramente, la segunda venida de Yeshua, ¿no? Ya sabemos que es al final de la gran tribulación, ¿sí? Nosotros hablamos un poco de eso en un momento. Pero bueno, ahora vamos como no sé si lo puse en el título ahí del mensaje, vamos a hablar del libro de Lucas capítulo 10, ¿sí? Que nos da bastantes detalles de lo que llegaría el día de hoy en realidad, si bien se refiere a ese momento, se refiere al tiempo, ¿no? de Cristo, al tiempo de Yeshua, eh, también hace referencia a una generación, como dice aquí la palabra, una generación la cual sufriría más un castigo más severo que Sodoma y Gomorra, dice, ¿no? Entonces esa generación ya se sabe, ¿no? ¿Cuál es? Así que es esta generación, ni más ni menos, ¿sí? Bendiciones, saludo a mi madre que está conectada, ahí, bueno, mi esposa también, ¿sí? Y bueno, le pedimos disculpas de vuelta porque sé que había gente que estaba esperando la comunicación, que estaba esperando la transmisión, ¿sí? Yo dije 12 del mediodía de aquí, de Miami, y 1 de la tarde de Argentina, y se pasó a 3 horas más o menos, así que, pero bueno, salimos, y acá estamos. Sí, confío que se está escuchando bien, ¿sí? Yo por eso una de las cosas por las cuales quiero compartir el enlace también es por querer tener una idea de cómo va saliendo la transmisión, ¿no? Pero bueno, veo que está fluido, veo que se está, se está moviendo la transmisión, o sea que no hay trabas, no hay cortes, no hay nada extraño. Así que sí, se escucha bien, perfecto. Ahí estuve bien, perfecto. Bien, vamos a entonces comparto una vez más y ya arrancamos con todo. Bueno, como venía diciendo igual, ¿sí? Comentándoles un poco lo que viene pasando en el mundo, ¿no? En cuanto a los fenómenos que, bueno, lo que los conocen como fenómenos naturales, pero sabemos que todo es producto de la obra, ¿sí? de nuestro Padre eterno, ¿sí? De nuestro Yahweh, de nuestro Señor. Así que los juicios, los castigos y los moveres que la naturaleza o que el cielo ha traído, siempre ha sido, ¿no? Producto de la mano
del Padre, ¿sí? Del juicio dirigido, porque el juicio Él lo dirige, Él lo lleva a donde quiere. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso. Bueno, vieron que hay huracanes, ¿sí? Moviéndose, muchos incendios en California, inundaciones en muchos países estamos viviendo ahora. Se está viendo mucha inundación, ¿sí? Agua, mucha agua. 7X es lo que trae. Y bueno, gracias madre por avisarme que sale bien. Igual ahí recién pude escuchar que estaba... Se escucha fuerte aquí, recién puse para compartir, digamos, y justo pasó la transmisión en vivo esta, ¿no? Y ahí se escucha. Así que, bueno, vamos entonces a seguir. Todo lo que viene pasando, ¿no? Todo lo que viene pasando, que sabemos claramente que es producto de las profecías cumpliéndose, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Después haremos nos expandiremos un poquito en referencia a ese tema. Pero vamos a empezar con la enseñanza de hoy, ¿sí? Para no irnos por las ramas. Vamos a empezar con la enseñanza de hoy, que, bueno, vamos a leer las versiones, bueno, como siempre, Biblia israelita, la Biblia Sefer Dabar, ¿sí? Como siempre lo hacemos, que es nuestra base, nuestro principio, ¿no? Nuestro principio fundamental, que es la escritura de la Biblia directamente del griego, ¿sí? Directamente del original. Siempre tenemos que irnos al fundamento del original, a la base, ¿no? A la base principal. Así que vamos a empezar leyendo lo que es la misión de los 70, ¿sí? Los 70 discípulos que el Señor envió, ¿sí? Que los envió de 2 en 2, dice la palabra. Y dice, vamos a empezar entonces con la Biblia hebrea, ¿sí? Como siempre, como dije recién. Dice, después de esto, el Adón es el Señor, ¿no? Dice, nombró otros 70 talmidim son los discípulos, dice, ¿no? Y los mandó delante de él en parejas a todos los pueblos y lugares donde él se proponía ir, dice. Él les dijo, para estar seguros de tener una gran cosecha, dice, pero hay pocos obreros, dice, ¿no? Entonces, por lo tanto, rueguen al Señor, al Adón, de la cosecha que envíe rápidamente obreros a recoger su cosecha, dice, ¿no? Dice, váyanse ahora, pero presten atención, dice. Los estoy enviando como corderos, ¿sí? En medio de lobos. Y cuando la Biblia hebrea, lo que tiene en particular esta versión de la Biblia en comparación a otras, es que cuando hay palabras como cordero o lobo, pone un paréntesis antes, después de una de esas palabras y dice, hace referencia a Israel o al mundo, ¿sí? Por ejemplo, en los corderos dice Israel, ¿sí? Como corderos, el cordero o la oveja es alguien que es directamente perteneciente a Israel, nativo de Israel prácticamente. Nosotros en sí no podemos obviamente decir que somos nativos, pero sí pertenecientes a la casa de Israel, como dentro de una de las 12 tribus que hay. Entonces, somos de la casa de Efraín. Entonces, eso es la tribu de Efraín. Somos de Israel, somos del pueblo de Israel. Entonces, dice, no lleven cinto para dinero, o sea, un monedero, una billetera, por así decirlo, algo donde puedan guardar dinero. Ni alforja, ¿sí? Bueno, en este caso la versión de la Reina Valera 1960, que es la que todos conocemos, dice, no llevéis bolsa, ni alforja, bueno, también alforja, ni calzado, a nadie saludéis en el camino, dice, ¿no? En cualquier casa donde entren, primeramente digan Shalom a ustedes, ¿sí? A los de la casa. Recordemos que Shalom, para el que no entiende, es la paz, o sea, con ustedes, ¿sí? La paz con ustedes. ¿Sí? Así que, o más bien paz sea en esta casa, así lo dice por ejemplo la traducción Reina Valera 1960, ¿sí? Entonces, si allí hay alguien que busca esa paz, ese shalom, ¿sí? Ese shalom de ustedes reposará sobre él, y si no hay tal persona, el shalom se volverá a ustedes, dice, se va con los discípulos. Dice, vamos a seguir, dice, quédense en esa misma casa comiendo y bebiendo, ¿sí? Lo que ellos ofrezcan, porque un obrero merece su jornal, ¿sí? No se estén cambiando de casa en casa, ¿sí? En este caso, la Reina Valera dice, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Porque hay otros que lo pueden llegar a conocer un poquito más así, de esa manera, ¿no? Cuando dice el obrero es digno de su salario. Después, continuando, ¿no? Dice,
Bien, vamos a seguir. Cuando sea que lleguen, ¿sí? Cuando sea que lleguen a un pueblo donde les den la bienvenida, coman lo que les pongan delante de ustedes. Sanen al enfermo y díganle, el reino de Yahweh está cerca de ustedes, ¿sí? Pero cuando sea que entren a un pueblo y no les den la bienvenida, vayan a la calle y digan, aún el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como señal contra ustedes. Dice, ¿no? Pero entiendan esto, el reino de Yahweh está cerca. ¿Sí? Sí. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Nosotros hablamos de esta escritura, ¿no? Hablamos de lo que hoy significa la predicación del Evangelio, la palabra de Dios. Aquí los discípulos estaban haciendo lo mismo que podríamos hacer nosotros, lo mismo que puedo estar haciendo yo ahora, por este medio. ¿Sí? O lo que tantos hombres valientes de Dios, que tantos hombres que no temen, ¿sí? Sino que aman al Señor por sobre todas las cosas y no temen a este mundo, no temen a las cosas de este mundo, salen y dan su vida a causa de Yeshua, a causa de Cristo. Ellos van y no importa morir, ¿sí? Hay un grupo de misioneros hace unos años atrás que se habían ido a una isla y fueron todos asesinados porque fueron a predicar una tribu que eran caníbales. Para quien no sabe, bueno, el canibalismo, ¿sí? Ese tipo de práctica satánica, demoníaca, viene de los nefelines. Nefelines viene de parte de la simiente maldita de Caín. Hay videos que nosotros hemos hecho sobre eso. Bueno, esto solamente es un paréntesis, ¿no? Lo que quería decir. Pero viene del mismo Satanás, ¿no? Entonces ellos han arriesgado, han dado su vida, ¿sí? A causa del nombre de Cristo. Y así tantos hombres hoy en día que están siendo perseguidos, pastores encarcelados, asesinados, degollados, ¿sí? Mueren como mártires. Por eso la gran tribulación en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar también que en el quinto sello, ¿sí? Los que han muerto a causa de Cristo como mártires le reclaman al Señor: Padre, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra muerte, nuestra sangre? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en ese momento, en ese quinto sello de Apocalipsis capítulo 6? Se le da unas vestiduras blancas y le dijeron que descansaran por un poco más de tiempo. Fíjense que la Biblia hebrea menciona mucho lo que tiene que ver con dormir, descansar. Los que durmieron, dice. De alguna manera nos da una referencia de lo que siente alguien que ha dejado este mundo, que ha partido de este mundo, ¿no? Entonces, eso es interesante, porque por eso hay que prestar mucha atención a cada palabra de la Escritura. No tomarla como algo menor, no tomarla como algo... Ah, sí, bueno, dice así, pero debe significar otra cosa. No, la Biblia es literal, o sea, la palabra es muy clara cuando dice algo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir. Dice versículo 12, ¿no? Dice, les digo que en el día del juicio será más tolerable, para Sedom y para ese pueblo. Bueno, Sedom hace referencia a Sodoma, pero en la Biblia, bueno, la que todos tenemos en casa, ¿no? La Reina Valera 1960, dice, y os digo que aquel día será más tolerable que el castigo para Sodoma, ¿no? Que para aquella ciudad. Recordemos que estamos hablando de esta generación, ¿sí? Esta profecía, porque acá el Señor estaba hablando, esto es una profecía lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos. Él no solo le estaba explicando qué era lo que tenían que hacer a los discípulos, de ir en dos, de entrar a las casas, ¿sí? Pasea a esta casa, sacudirse los pies, el polvo, todo lo que hablamos, lo que leímos recién. No solo él le daba indicaciones a ellos, a sus discípulos, sino que le estaba hablando de una profecía que se iba a cumplir para una generación que iba a ser más adelante, para una generación lejana, como hay otros libros de la Escritura que también lo dicen. El libro de Enoc dice, Enoc habla él fue uno de los más grandes profetas que hubo, Enoc. Él también dice, cuando empieza el capítulo 1, dice que habla del juicio que vendría para una generación lejana. Esa generación lejana hace referencia a nuestra generación, la generación que vería a Israel ser independiente como nación, la nación que vería a Israel independizarse y crecer, resurgir, levantarse. Y eso fuimos nosotros, ¿sí? Y somos nosotros, seguimos siendo. Israel ya cumplió 70 años, esto lo voy a mencionar cada tanto como para refrescar un poco la memoria con las enseñanzas que hemos dado. Todo está en los otros videos que hemos emitido, los otros mensajes. Pero Israel ya cumplió 70 años en el 2018, el 14 de mayo de 2018 cumplió 70 años,
Y la palabra nos dice en Mateo 24 que cuando el Señor nos dice que les aseguro que no pasará de esta generación hasta que vean todas estas cosas, dice el Señor. Y una generación para el tiempo del Señor, una generación bíblica, ¿sí? Son 70 años. Recordemos que el número 7 es el número perfecto de cumplimiento del Padre, ¿sí? 7 días, 7 trompetas, ¿sí? Son 7 los sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios, 7 fiestas, ¿sí? Levítico 23 nos habla de la fiesta. Yo ya estoy preparando un mensaje para eso, pero es un poco... Ese mensaje se conecta con prácticamente toda la Escritura. La verdad que pensaba darlo hoy, pero me pareció que iba a quedar incompleto. Entonces necesito darle más tiempo a eso, porque es un mensaje que habla y hace referencia de todo lo que está pasando hoy. ¿Sí? La siguiente fiesta que vamos a vivir nosotros es la fiesta de las trompetas, que habla del arrebatamiento de la iglesia. Entonces no podemos dar ese mensaje sin que se explique correctamente. ¿Sí? El Señor ya vino, cumplió 3 fiestas, ¿sí? Cumplió las Pascuas, el Pesaj, cumplió los panes sin levaduras, ¿sí? Que es en la cruz, cuando da su vida, ¿sí? Cuando Él carga con el pecado del mundo, ¿sí? El pan es Él y la levadura es el pecado. La levadura afuera, el pecado afuera, ¿sí? Significa eso. Y la tercera fiesta es la de las primicias, ¿sí? Los primeros frutos de la tierra, ¿sí? Que eso sí representa bueno, su resurrección, su entrega, ¿sí? El Señor cumplió, ¿sí? Bueno, luego nos dejó en lo que tiene que ver, lo que le llaman el Pentecostés también, no me quiero olvidar de esa fiesta, 4 fiestas, no 3, 4 fiestas. El Pentecostés, que le llaman también en el hebreo el Shavuot, que es donde fue el derramamiento del Espíritu Santo, que hasta el día de hoy nosotros lo conocemos, ¿sí? Por el cual la palabra nos enseña que vamos a hablar proféticamente, ¿no? La Biblia nos dice en Hechos 2:17 que en este tiempo los hijos y las hijas profetizarán, ¿sí? Que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños, dice, ¿no? Sobre el último tiempo, sobre los postreros tiempos, ¿sí? Los últimos días, que son estos, lo que estamos viviendo nosotros. Somos la generación que va a vivir el arrebatamiento de la iglesia. Somos esa generación en la cual solo va a ser la voluntad del Padre, pero hay una gran cantidad de personas, hablando de, como dice la Escritura literalmente en Apocalipsis, ¿no? Millares de millares, o sea, millones de millones, que no van a experimentar la muerte, porque van a ser arrebatados. Y estamos hablando de que no queda tiempo, básicamente, no queda tiempo, las señales las estamos viendo. Al final voy a expandir con eso, no me quiero ir de tema. Vamos a seguir con la Escritura, porque si hablamos de eso, realmente hay muchísimo para hablar, y ni que hablar en referencia al planeta 7X, ¿sí? Al instrumento de Dios, ¿sí? Como Isaías 13:5 lo dice, ¿sí? El instrumento del Padre para el juicio, para el castigo de la tierra, para ser utilizado durante la gran tribulación, esos 7 años donde se va a levantar el nuevo orden mundial y va a gobernar el anticristo, todas las naciones, ¿sí? Satanás va a ser arrojado a la tierra, como dice Apocalipsis 12:9, ¿sí? Vi a Satanás y a sus ángeles caer, ¿sí? Cual dice que el dragón arrastró con la cola la tercera parte de las estrellas. Bueno, hay muchísimo para hablar de ese tema, muchísimo. La verdad que es algo que podríamos estar pero horas y horas hablando de ese tema, porque obviamente que todo lo que hablamos acá es bíblico, ¿sí? No son ideas mías, no es que a ver qué se me ocurrió decir, no, todo siempre es bíblico, siempre está en la Escritura, y todo lo que diga tiene fundamento bíblico, todo está en la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a encontrar siempre el versículo indicado, el capítulo. Vamos a seguir entonces. Dice en versículo 13, dice, ¿no? Dice, ay de ti, Corazín, dice, ¿no? Aquí en este caso, ay de ti, Betsaida, habla de ciudades, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, dice, tiempo ha de sentadas en silicio y ceniza, se habrían arrepentido, o sea, dice, se hubieran vestido de silicio y ceniza como evidencia de que habían cambiado sus sendas. Eso dice la versión Sefer Dabar, la versión de la Biblia traducida directamente del hebreo. Dice, versículo 14, pero el día del juicio será más tolerable que el castigo, ¿sí? Para Tiro y Sidón,
que para vosotras, dice, ¿no? Para esas dos ciudades, ¿sí? Este, así que dice, y tú Capernaum, dice, que hasta los cielos eres a ver un segundito, que hasta los cielos, dice, ¿sí? Eres levantada, hasta el Hades serás abatida. A ver, miren el nivel de castigo que se está hablando, ¿no? Tremendo castigo está hablando. Acá lo que hace el Señor es comparar las ciudades de ese entonces que han sido azotadas, que han sido castigadas. Recordemos que Sodoma y Gomorra fue castigada con fuego y granizo. Fuego, cenizas, granizo, meteoritos, vamos a decirlo así. Porque en ese momento obviamente que no tenían bien preciso lo que era un meteorito. Ellos veían que caía fuego del cielo. Ellos lo llamaban granizo. Entonces, pero era literalmente una lluvia de meteoritos que estaba cayendo sobre Sodoma y Gomorra, que obviamente fue teledirigida, fue específicamente a ese lugar porque el Padre así quiso que sea, ¿sí? Yo no sé si la transmisión anterior yo comenté que China está viviendo inundaciones tremendas, catastróficas, pero por encima de las casas, una inundación impresionante, caída de meteoritos, nuevas pestes, está viviendo... está ahora con la peste, la peste bubónica que ahora empezó de nuevo, que es la peste negra. Ahora se está hablando de ébola, ¿sí? El virus de ébola. Pero en China, particularmente en China, ahora también está viviendo la gripe porcina. Entonces no solo es este virus que está ahora, esta pandemia, para China. Entonces eso es para China lo que está pasando ahora. Entonces el Padre sabe lo que hace, ¿sí? No podemos decir que el Señor no hace justicia por sus hijos, no hace justicia por quienes le aman, ¿sí? Eso no significa que no vamos a pasar ningún problema, porque ese es el concepto que mucha gente tiene, ¿no? Yo me he conocido mucha gente que me dice, pero Martín, vos sos cristiano y te pasan tantas cosas, entonces no entiendo. O gente que me dijo, fui a la iglesia y empecé a tener un montón de problemas con la gente que antes no tenía. Pero claro, hermano, te estás liberando del mundo. El mundo es del príncipe de la oscuridad, de las tinieblas, de Satanás. Satanás ve que te estás escurriendo de sus manos, te estás escapando. No va a querer perderte. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a traer situaciones en la iglesia, en el lugar que es de tu liberación. Porque acordate que la iglesia es el lugar donde vos te relacionás con el Padre. Con el Padre. ¿Por qué? Porque con las personas siempre vamos a tener problemas. Con las personas, sea de la iglesia o no sea de la iglesia. Siempre. Y en la mayoría de los casos, donde más problemas y más lucha vamos a tener, es en la misma casa de Dios. Es en el mismo lugar donde está nuestro alimento espiritual. Pero la palabra bien claro nos dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, potestades, huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha es espiritual, no con la persona, no con fulano, no con mengano, no con tu hermano, no con tu hermana, no con tu padre, ni tu madre, ni tu esposa. La lucha es espiritual. Por eso nosotros oramos. Por eso tenemos que orar por las personas. ¿Sí? No tenemos que ir a atacar y a decirle sus cuatro verdades. No. Acá es orar. Nosotros oramos por esa persona y Dios hace el milagro. ¿Sí? La libramos de esa... Porque la brujería está. La brujería, la hechicería, todo lo malo de parte del enemigo, ¿sí? Hay personas que hacen eso. Tenemos que ser conscientes, tenemos que tener los ojos abiertos y reconocer eso. Porque hay gente que cree más en lo malo o cree más en la brujería y en todas esas cosas y no cree en el Señor. Entonces es como que el mundo solamente fuera tiniebla y el Padre no está. Entonces es momento de tomar una decisión, ¿sí? Porque no queda tiempo, ya no queda mucho tiempo. Ya se está hablando de vacuna obligatoria con todo este tema, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos de lo que estamos hablando en particular, no nos vayamos de tema. Vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir. Entonces dice, vamos a seguir con la Biblia hebrea, ¿no? Con la Sefer Dabar, la de siempre. Dice, y el que a vosotros oye, ¿sí? O sea, el que a ustedes oye, a mí me oye, dice. Y el que a ustedes desecha, ¿sí? A vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, o sea, al Padre. El que rechaza al Señor, a Cristo, a Yeshua, está rechazando al Padre, está rechazando al Creador mismo, ¿sí?
Entonces, eso es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Respecto a lo que tiene que ver con lo que vivieron los discípulos, con lo que pasaron. Eh, Me parece muy importante que se entienda que Cristo, ¿sí? Que Él no paraba de hablar profecía. Él estaba todo el tiempo hablando, no solo dando enseñanza, sino que dando profecía constantemente. Sus discípulos le podían hacer una pregunta, cuando, por ejemplo, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Esos tres capítulos completos hacen referencia sobre el fin de los tiempos, ¿sí? Sobre el tiempo en el que Cristo volvería, el tiempo en que Cristo viene a buscar lo suyo, que es su pueblo. Eh, y si en todo momento que el Señor estaba explicándoles, obviamente que no tenemos que olvidarnos que Él, por sobre todas las cosas, Yeshua, Cristo, es un profeta, porque al principio lo reconocieron así a Él. Cuando Juan anunciaba, ¿sí? Que él decía, ¿no? Él leía, o más bien hablaba lo que el profeta Isaías había hablado mientras estaba bautizando. Decía, preparad el camino, dice, ¿sí? Preparad el camino, dice, el que viene, dice, yo bautizo con agua, pero él bautiza con fuego, dice, con Espíritu Santo y fuego. Dice, no soy digno ni de sostenerle ni de atarle las sandalias, dice. Entonces imagínense, que a él lo tenían como profeta. El Señor en un momento pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo para los hombres? ¿No? Le pregunta nuestro Señor, ¿no? Cristo pregunta a sus discípulos. Y los discípulos empezaron a contestar de acuerdo a lo que ellos habían escuchado. Ellos escucharon, ¿no? Dicen que era Elías, que es Moisés, que es un profeta. Muchas veces se escuchó eso, que al Señor lo habían tomado como el profeta. Lo habían reconocido como el profeta, porque por sobre todas las cosas era un profeta, nuestro Señor. El libro de Apocalipsis, el que tiene la Biblia nueva versión internacional, lo vas a ver. El libro de Apocalipsis, en la nueva versión internacional, la mayoría de las palabras de los capítulos están escritos en rojo. Son el libro de revelaciones o Apocalipsis. Son las mismas palabras de Cristo, la misma palabra de Yeshua. O sea, no hay error, no hubo un error en ninguna profecía que los profetas del Antiguo Testamento ni del Nuevo han hablado. Se cumplió todo, ¿sí? Isaías, Zacarías, ellos habían anunciado que el Mesías nacería. Ellos profetizaron, fueron uno de los primeros. Isaías, por sobre todas las cosas. Y así fue, así se cumplió. No hubo ningún error en eso, ¿sí? Así que, bueno, vamos a seguir. Bueno, básicamente el capítulo es un mensaje relativamente corto, ¿sí? Lo que hoy quería hacer referencia, pero lo que más me parece importante entender es que nosotros no solo tenemos que cumplir esa función, bueno, de discípulos, porque nosotros en sí somos discípulos del Señor, ¿no? Somos enviados, el Señor nos prepara y nos envía para hablar su palabra, ¿sí? Para hablar su palabra, siempre poniendo en primer lugar a Él, ¿sí? Nunca saliéndonos de ese lugar, nunca perdiendo nuestra humildad, ¿no? Porque el Señor lo hace, ¿sí? El que permite que estas transmisiones salgan es el Espíritu Santo. Yo eso lo voy a decir siempre, siempre reconociéndolo. Por eso me parece que es el tiempo que nosotros tomemos acción, ¿sí? Hablemos a nuestras familias, hablemos a nuestros seres queridos, a las personas que amamos, porque los tiempos que van a venir van a ser duros, ¿sí? Van a ser difíciles. Ya estamos en un pleno proceso de cumplimiento muy fuerte de lo que significa el principio de dolores, ¿sí? Estamos en una etapa que va a ir en aumento, va a ser crítica, la verdad que no. Yo no voy a mentirles y decirle que la situación va a mejorar. Nosotros vamos a estar bien, somos hijos de Dios, somos los verdaderos hijos de Dios, somos quienes confiamos ciegamente en el Señor. Vamos a seguir adelante, Él no nos va a desamparar, ¿sí? Vamos a pasar dificultades, sí, como cualquier persona que pasa dificultades. Pero no vamos a ser desamparados por el Señor, jamás.
Pero sí tenemos que ser sinceros y verdaderos cuando, en cuanto a la palabra nos dice, ¿sí? Quien persevere hasta el fin será salvo, dice, ¿no? Dice, cuando vean todas estas cosas, dice, ¿sí? El Lucas 21 nos dice eso. Eh, yo lo suelo leer cada tanto porque son cosas que están pasando ahora y van a seguir pasando, va a seguir ese cumplimiento. Lucas 21:25 dice, aparecerán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Dice, y en la tierra las naciones estarán en ansiedad, ¿sí? Y descontento por el sonido, por el bramido del mar y las olas. Y la gente se desmayará de miedo por la expectación que estará sorprendiendo a la tierra. ¿Sí? Bueno, esta versión es la Sefer Dava, la Biblia hebrea. Dice, porque los poderes del cielo serán zarandeados, dice. Dice, y después verán al Ben Adam, que sería al Señor, ¿no? Al Señor, al Hijo del Hombre, viniendo en una nube, con tremendo poder y su Shekinah, su gloria, ¿sí? Cuando estas cosas comiencen a suceder, párense y levántense firmes, ¿sí? Bueno, la Biblia en Reina Valera le dice erguíos, ¿no? Levantad vuestras cabezas. Dice aquí, levántense firmes, dice, párense y levanten firmes la cabeza porque están por ser liberados, dice esta versión. Lo que hace referencia, lo que dice es, la versión que todos conocemos es, dice, porque vuestra redención está cerca. Pero significa eso, ser libres, ser libres. El pueblo de Dios, ustedes tienen, hay muchas cosas que el pueblo de Dios o los hijos de Dios y los cristianos nos hemos pasado por mucho tiempo por alto. Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con el libro de Éxodo, con Levítico, la conexión directa que tienen esos libros, por ejemplo. Bueno, Moisés mismo fue quien los escribió. Y quien los vivió, quien lo experimentó, ¿no? Bueno, Deuteronomio también, todo lo que tiene que ver con la ley, ¿no? Si vamos a hablar desde el pueblo o de la tribu de Judá, ¿no? Del pueblo judío. Entonces, el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, pasaron las 10 plagas, por ejemplo, el pueblo de Israel. Esas plagas están golpeando hoy la tierra, ¿sí? Yo había hablado en el video anterior que hace unos años que se vienen hablando de 3 días de oscuridad, ¿sí? Esos 3 días de oscuridad pasaron en Egipto también. Seguido de los 3 días de oscuridad viene la muerte de los primogénitos. Y eso, yo hablaba el otro día, ¿no? Y comentaba que lo único que puede producir 3 días de oscuridad es algo, obviamente que estamos hablando del bloqueo total del sol y la luna, y todo lo que es las estrellas, el cielo visible que nosotros tenemos. Lo único que puede producir eso es el planeta 7X. Tiene de 7 a 10 veces más grande el tamaño de la Tierra. Entonces lo que va a pasar es que el planeta 7X se va a poner entre la luna y el sol y la Tierra, en el medio se va a poner, bloqueando así todo, bloqueando toda la luz. Entonces eso va a producir eso. ¿Y por qué 3 días de oscuridad? Obviamente que los 3 días de oscuridad no son casualidad. El Señor le dejó claramente a esa generación que consideraba que era malvada, o a esa generación incrédula, le decía que la única señal que les daría, haciendo referencia a los fariseos, a los escribas, la única referencia o señal que les daría era la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Y asimismo él decía que pasaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. O sea que padecería la muerte, o sea, la crucifixión, muerte y el sepulcro donde él estuvo, ¿no? Entonces, los 3 días de oscuridad hacen referencia a eso. Es lo mismo que pasó en Egipto, fueron 3 días de oscuridad también. Y el resto de las plagas también, las langostas, los tábanos, que yo decía el otro día, que esas moscas que son como unas moscas grandes que pican, son las langostas, las ranas. Ranas ya pasamos por eso. Yo voy a buscar las noticias, voy a poner cada una de las plagas porque hay gente que hasta el día de hoy no cree. Entonces hay que mostrarlo eso. Aún así yo si lo muestro, van a decir, no, pero es casualidad, van a decir. Porque la gente no cree. Estamos viviendo la misma generación. Acá vamos a leerlo porque lo tengo acá. Es el Lucas 11:29.
Dice, la generación perversa demanda una señal, dice, cuando empieza. Cuando empieza el versículo dice así. Vamos a leer Lucas, bueno, vamos a leerlo de la Biblia hebrea, la versión que siempre leemos, la que siempre vamos a tratar. Dice, y amontonándose la multitud alrededor de él, dice, Yeshua comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal alguna, excepto la señal de Jona o Jonás. Bueno, Jona dice en el hebreo, ¿no? Porque así como Jonás sí fue una señal para el pueblo de Nínive, también lo será el Ben Adam, que es el Hijo del Hombre, para esta generación, dice, ¿no? Bueno, dice la reina del sur, bueno, la reina del sur hace referencia a una legión, ¿sí? A una legión o a una potestad de demonios, hace referencia. Aparecerá en el juicio, por eso dice que Satanás va a ser soltado en la tierra, en el tiempo del juicio, el tiempo de la gran tribulación. Dice, aparecerá, dice, en el juicio de esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines del mundo para oír la sabiduría de Shlomo. Dice, Shlomo sería Salomón, ¿sí? En hebreo, para que se sepa. Y lo que está aquí, el que está aquí ahora es mayor que Salomón, dice. Entonces, aquí toma el ejemplo de lo que fue Nínive. Nínive se arrepintió. A ver, en el tiempo yo había hecho un video en referencia hablando de Nínive, de Jonás, de los dolores de cabeza que tenía Jonás, de los desmayos que tenía Jonás, de que el sol le quemaba la cabeza, de por qué estaba pasando lo que estaba pasando en el cielo con Jonás, ¿sí? En el cielo estaban pasando cosas muy fuertes, el sol estaba alterado, no estaba como siempre lo conocemos, ¿sí? Funcionando en su energía, en su fuerza. Y habíamos explicado que este planeta había estado presente también ahí. El planeta 7Q había estado en ese tiempo, en ese juicio, que no fue porque el pueblo se arrepintió. Definitivamente es lo mismo que pasaría ahora, ¿sí? Bendiciones, Sol Rodríguez, Shalom, ¿sí? Bendiciones, la verdad que un placer que estés, bueno, acompañándonos, ¿sí? Para escuchar la palabra del Padre. Lo que el Espíritu Santo va hablando, ¿no? Lo que el Ruach va llevándonos a hablar, ¿sí? En tiempos como estos que estamos recibiendo, bueno, sueños, hay muchos que están teniendo muchos sueños, por sobre todo hablando de esto que veníamos diciendo, ¿no? Referencia a Planeta 7X, yo en el canal de YouTube, el canal de Edificando Vidas de YouTube que tenemos, hay personas que me están escribiendo en los videos, en los comentarios, y me dicen, mirá, yo no sé qué es esto, no sé qué es, pero yo soñé con ese planeta y no lo vi en mi vida, no sé qué es. Y ahí se cumple la palabra, lo que dice Hechos 2.17. Jóvenes tendrán visiones, los ancianos sueños. Aunque no es específicamente así, pero los jóvenes tienden a tener más visiones, ¿no? que sueños. Entonces, pero pasan los dos, no importa si jóvenes o ancianos tienen visiones y sueños de igual manera. Pero las personas nos escribían y nos decían, yo soñé con un planeta así, que era muy grande, que era rojo, soñó con oscuridad, una oscuridad que no entendía, que la luna estaba roja, que el sol no estaba. Yo he vivido ese tipo de sueños, ¿sí? Antes de entender qué era todo esto, si bien hace más de 10 o 15 años fácil que había escuchado hablar de este planeta, pero como dije en uno de los videos, se había desmentido después, le empezaron a decir que era mentira, que era un invento, y resultó ser que estaba en la Biblia, resultó ser que era algo bíblico y algo que se relaciona directamente con el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Con que Cristo venga a buscar a su pueblo, con que Yeshua venga a traer la salvación, ¿sí? Y ahí es cuando entendemos, y yo esto lo explico cada tanto y lo digo, cuando nosotros no conocíamos del Señor y nos dijeron alguna vez Cristo viene, no entendíamos nosotros cómo Cristo viene. Y Cristo viene a buscar su iglesia. No es que viene a la segunda venida. Hay dos situaciones, dos eventos que van a suceder en cuanto a relación a Yeshua, a Cristo, que hay que saber entenderlos. Hay mucha gente que sostiene que Cristo viene a buscar a su iglesia en la segunda venida, cuando viene y es visible, cuando baja y desciende sobre el monte de los olivos, sobre el mismo lugar que ascendió. Cuando el Señor venga
a posar sus pies sobre el monte de los olivos, que es donde va a reinar él, desde Jerusalén va a reinar la tierra, va a regir las naciones con vara de hierro, dice la palabra, eh, va a venir y dice que con el resplandor de su venida, dice que él va a derrotar al anticristo, a Satanás mismo encarnado. Entonces, para cuando eso suceda, las personas que queden en esta tierra con vida van a ser muy pocas. Hay que ser sincero con esas cosas, hay que decirlas. Porque imagínense que después de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas de la ira de Dios, que las 7 copas de la ira de Dios, a mí me faltó hablar de eso en cuanto a los videos de 7X, tengo que preparar ese tema. Las 7 copas de la ira de Dios están relacionadas directamente con las Pleiades, con las estrellas, esa unión de estrellas que se llaman las Pleiades. Yo hice una publicación hace una semana, 10 días atrás aproximadamente, que mostraba las Pleiades. Recordemos que el libro de Job, todo se conecta. Por eso, acá si vamos a hablar de este tema, no para de haber conexiones. El libro de Job nos habla cuando Job estaba tratando de justificarse delante del Señor, ¿no? Que él decía que si se presentaba delante del Padre que ganaría el juicio, ¿no? Él estaba enojado porque 7X estaba presente ahí, pasó de todo. A Job, por eso las pruebas de Job se conoce, o la angustia de Job se conoce como una de las veces que se presentó a este planeta. Y el Señor le decía a Job, dice, tú, a ver, te puedes vestir de gloria, de poder como yo, puedes desatar los nudos de las Pleiades, les decía. Le mencionaba las Pleiades, le mencionaba la constelación de Orión, las estrellas de Orión. Entonces, todas esas cosas, todas esas palabras, son pistas que el Padre nos va dando. Pero no íbamos a entender esas pistas, o esa información que el Padre nos dio a través de la Biblia, de la Escritura, hasta este tiempo. Por eso la Escritura nos dice que en este tiempo íbamos a entender nosotros todo. De hecho, ahí la palabra misma nos dice que en este tiempo íbamos a conocer el nombre de su Hijo, que íbamos a conocer el nombre de Él. Entender que el Padre es Yahweh, ¿sí? Que Yahweh, y entender que nuestro Señor es Yeshua HaMashiach, es su nombre, ese es su nombre. Así que no está mal decirle Cristo, decir Jesús, no está mal, pero su nombre, él es de la tribu de Judá, él es judío, ¿sí? Y su nombre es Yeshua HaMashiach, ¿sí? Ese es su nombre, así que bueno, hay mucho para hablar de verdad de este tema. Y bueno, es importante, como venía diciendo, entender que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos eventos totalmente diferentes, no es uno solo. Hay gente que dice que es uno solo. Si el Señor se supone que viene a buscar su iglesia al final de la gran tribulación, al final de esos 7 años, que después de haber habido una lluvia de meteoritos, una lluvia de asteroides, las estrellas, la última plaga, el último juicio son las 7 copas de la ira de Dios, que está relacionado con las Pleiades. Si la Biblia nos dice en Apocalipsis, si no estoy equivocado, 22, nos dice que habría cielo nuevo y tierra nueva, entonces, ¿qué viene a buscar el Señor? No quedó nadie. Entonces, ¿y las bodas del Cordero? ¿Con quién las celebra el Señor? Si no vino a buscar a su pueblo. ¿Con quién va a celebrar las bodas del Cordero? ¿Por qué dio su vida en la cruz a él entonces? ¿Por qué pagó el precio? Si nosotros se supone que también lo tendríamos que pagar, si se supone que la iglesia va a pasar la gran tribulación, Cristo no hubiese dado su vida en la cruz, hubiese dicho, bueno, que si son mis hijos de verdad que padezcan también, que la sufran, ¿no? Hubiese dicho eso, sino no hizo eso. El Señor le entregó su vida en la cruz. El Señor cargó con el pecado, ¿sí? Cumplió con 4 fiestas, ¿sí? Cumplió con 4 fiestas, le falta 3 todavía, ¿sí? Pues recordemos, cumplió con las Pascuas, panes sin levadura, las primicias y Shavuot, o Pentecostés también conocida, derramamiento del Espíritu, como nos dice el libro de Hechos, derramamiento de espíritus, empezaron a hablar en otras lenguas de fuego, se repartieron lenguas diferentes, ¿sí? La Escritura nos enseña eso. Él, cuando se derramó el Espíritu Santo, dejó el Espíritu. Si dejó el Espíritu, es porque algo va a pasar. Ese mismo Espíritu Santo es el que nos trae la convicción de que nosotros estamos en pecado. Porque hay muchas veces que no. Nosotros difícilmente podemos reconocer todos los errores que tenemos en nuestra humanidad, porque esta carne es débil. Somos orgullosos, somos
A veces no queremos oír, no queremos escuchar, o sea, hacer caso, a veces soberbios, tenemos muchas cosas, ¿sí? Tenemos muchas cosas que si no fuera por el Señor nosotros no hubiésemos cambiado. Entonces, cumplió con esas 4 fiestas, ¿sí? Dio su vida, cargó con el pecado, resucitó, ¿sí? Fiesta de las primicias, primeros frutos, y estar con el Padre, ¿sí? Y dejó su espíritu, ¿sí? Cuando él estaba en el monte de los olivos, ¿sí? Y ascendió, él le prometió a sus discípulos que volvería. Le dijo, ¿qué miran al cielo? Le dijo a sus discípulos. Así como me ven subir, así como me ven ascender, de la misma manera me van a ver venir. Él prometió que volvería, va a volver, ¿sí? Así que él cumplió con esas 4 fiestas. Todavía que falta, fiesta de las trompetas, que es el arrebatamiento. Esa es la siguiente fiesta. Por eso el arrebatamiento está a las puertas. En cualquier momento suena la trompeta y nos fuimos con Cristo. ¿Sí? Eso no va a pasar mucho tiempo. No va a pasar mucho tiempo y es cuanto más confusión está habiendo ahora en este tiempo. Se está hablando de otras cosas, de otros temas, se está hablando hasta el día de hoy yo sigo viendo cómo la apostasía está creciendo, ¿sí? Se está hablando de este es tu año, a la gente le siguen diciendo que es tu año, le siguen diciendo a la gente este es tu mejor año. ¿Dónde está el mejor año? Y la gente lo cree. Yo no puedo entender eso, pero la gente lo cree. A mucha gente, a mí, yo he vivido ese tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, yo soy una persona que a principio de año le han dicho, este es el mejor año de tu vida. En ese tipo de iglesia que la palabra nos menciona en Apocalipsis, ¿sí? La iglesia, la Odisea, que es la última iglesia, que el Señor nos habló, esa iglesia que no guardaría la palabra, que esa iglesia que no le falta nada, que tienen dinero, que no tiene nada, no tiene que pedirle nada a nadie, que no tiene que rendirle cuenta nada a nadie. El Señor habló claro en Apocalipsis 3, 14 hasta el 22, el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia de la última generación de este tiempo. Por eso dice, pero yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, dice. Pero por cuanto eres tibio, ¿sí? Ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El versículo 17 fuerte, dice. Estas son palabras de Cristo, del Señor. Yo soy rico, dice. Esta iglesia dice eso, ¿no? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor le dice, pero no sabes lo desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo que eres, dice. Entonces, eso es lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Toda una cuestión que tiene que ver con el mundo material, toda una cuestión que tiene que ver con el dinero. Entonces, no se habla de salvación, no se habla de que Cristo viene, no se habla de las fiestas, no se enseña, ¿sí? Bendiciones, Nadia Garbo, que está ahí saludando, ¿sí? Bendiciones, gracias por estar ahí conectada, ¿sí? Bueno, estamos conectando la palabra de todas las formas, bueno, todos los libros se conectan, sinceramente todos los libros de la Escritura se conectan, y nosotros a lo largo de los videos que hemos hecho, ya desde marzo, abril, que venimos trabajando fuertemente para el Señor, bueno, pidiéndole revelación, pero la verdad que la palabra viene de Él, no es que yo nunca me voy a dar crédito de todo esto, nunca lo he hecho tampoco, porque toda la gloria se la lleva al Padre, toda la gloria, o sea, la revelación de la palabra, el entendimiento, viene solo de Él. Yo muchas veces dije, hubo mucho tiempo en el cual yo leía la Escritura y no entendía. Pero ¿qué significa esto? Las parábolas son una de las, uno de los, muchas veces es uno de los misterios que hay muchos secretos que encierran las parábolas. Si bien podemos tener una idea, obviamente, de la simpleza que con el Señor hablaba, cuando se trataba de relaciones entre personas, o la parábola del recaudador de impuestos y el fariseo en la forma de orar, que el Señor decía, que no sean el fariseo, ¿no? Como oraba, ¿no? Así como despectivamente, faltando el respeto al otro, o señalando los errores que ese otro tenía, ¿no? Buscando los defectos y él justificándose como Job, porque Job fue el pecado que tuvo, justificarse, decir yo no tengo error delante del Padre, yo soy perfecto. Eso fue el error de Job, eso fue el pecado que tuvo.
Él creía que no lo tenía, pero hasta el final no se dio cuenta que era ese el punto. Él se creía, en algunas ocasiones se creía más que el mismo Señor, que el mismo Creador, que el mismo Yahweh. Entonces, fue un tremendo error ese. Pero bueno, bueno, ese es un poco lo que hoy quería hablar. Traté de ser lo más claro posible con este mensaje. También quería dejar para el final esto que estábamos hablando, para que no se pierda mucho la enseñanza. Pero bueno, en síntesis, ¿no? o resumiendo todo esto, importante, como venía diciendo antes, si guardaron alimentos, sigan guardando. El que no guardó, le digo, guarde alimento, guarde agua. Los tiempos que se van a venir no van a ser lindos. La verdad que yo desde marzo, bueno, nosotros hemos tenido visiones, sueños, como dice la palabra, me habló de mi esposa, de mí. Hemos tenido visiones, sueños, hemos vivido lo que el Padre nos dijo que viviríamos este tiempo, lo que mencioné hoy, hace un momento, Hechos 2:17, lo que dice, ¿sí? Visiones, sueños, profetizarán los hijos, las hijas, obviamente que son de carácter apocalíptico, de carácter del final de los tiempos, que hace referencia a estos tiempos, a los últimos. Y tenemos que hablar eso, ¿sí? La palabra enseña también que si no hablan, ¿sí? Los hijos, si no hablan los siervos, las piedras van a hablar. Bueno, el Señor hizo hablar un burro, ¿no? Entonces, imagínense por qué no va a ser anunciada la palabra. Eso es lo que quiero decir. A cualquier modo, a cualquier forma, la palabra va a ser hablada. Y bueno, como venía diciendo, desde marzo, antes de que se declarara como pandemia todo esto, se venía hablando, ¿sí? Porque nosotros teníamos el conocimiento de 7X más que nada, porque teníamos un seguimiento de eso. Entonces veníamos hablando inundaciones, que se venían inundaciones, que pasarían inundaciones, y está pasando muchas inundaciones, mucha tormenta, ahora estamos viendo huracanes, estamos viendo 2 huracanes juntos que se vienen para acá, para el área del Golfo de México, ¿sí? Para lo que tiene que ver Houston, Texas, para el estado de Texas, para Nueva Orleans, toda esa área, ¿sí? Bueno, aquí por la Florida pasa un poco, roza un poco, en parte del huracán, pero bueno, para la gloria del Padre no estamos en el foco, así que, pero hay que estar preparados porque se está hablando también de una inversión de polos, ¿sí? De los polos magnéticos de la Tierra. Para el que no entiende esto, vamos a ponerlo simple y sencillo. Estados Unidos está en el norte, cuando se invierta la Tierra va a estar en el sur. Argentina está en el sur, va a estar en el norte. ¿Sí? La Tierra hace esto, 180 grados. Entonces, es grave eso es fuerte. ¿Sí? Porque si pasa eso, a ver, en la Florida, un estado tropical, va a nevar, eso es lo que va a pasar. Entonces, y en Argentina va a ser un calor impresionante. Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia. Entonces, bueno, no solo un calor impresionante, sino que, bueno, recordemos que Estados Unidos, arriba está Canadá. Canadá es un frío impresionante. Los cambios de temperatura van a ser muy fuertes. A todo eso, obviamente, que se va a sumar terremotos, volcanes. Ahora mismo estamos viendo muchísimos terremotos. Eso no es para nada normal. Hasta hace unos meses hablábamos de 500 terremotos al día, ahora estamos hablando de 5.000 terremotos al día. Y sobre todo en la área de la falla de San Andrés, que es donde, si se sigue produciendo eso, ¿sí? Si se sigue alterando esa área y se siguen dando terremotos en la falla de San Andrés, ahí es donde se puede hablar de el terremoto que se va a producir de ahí. Va a ser uno de los terremotos más grandes del mundo, o más bien el más grande del mundo, el más potente del mundo. Va a sobrepasar el número 10 en la escala de Richter. Y ese es el terremoto que la Biblia también nos habla. Cuando Cristo fue crucificado, ¿sí? Entregó su vida, entregó su espíritu, ¿sí? Cuando dijo hecho está, y dio su último aliento, ¿no? Se produjo un terremoto, dice la palabra, que dice que rasgó la cortina del templo, dice que dividió la ciudad en dos.
Y la Biblia nos habla de lo mismo, ¿eh? La Escritura nos habla de lo mismo, porque la historia se repite. Eclesiastés 3:15 dice, lo que ya existía, ¿sí? Ya existe ahora, en la actualidad. Lo que ya existe ahora ya existió antes. Y dice que Yahweh, que es nuestro Padre, que es nuestro Dios, hace que la historia se repita. ¿Eso qué significa? Que los patrones de juicio, de castigo o los patrones apocalípticos se vuelven a repetir, se cumplen una y otra vez. ¿Sí? Recordemos que vamos a buscarlo acá, el sexto sello, ¿sí? Es el que nos habla de ese terremoto, ¿sí? Así que, un segundito, quinto sello, bueno, por ejemplo, de acá está el sexto sello, hubo aquí, dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí, he aquí un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, dice. Eso no dice Apocalipsis. ¿Qué dice Mateo? Vamos a conectar la escritura, ¿no? Con esto quiero cerrar, Esto no tenía pensado, porque esto lo hace el Espíritu Santo. Yo no tenía pensado para nada hacer esto. Tampoco no se me pasó por la cabeza en ningún momento. ¿Qué dice después acá? Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán, las estrellas del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí? Bueno, siguiendo, y para no seguir ahí se van a leer los mismos versículos, ¿no? Con lo que voy a seguir diciendo, pero Lucas 21 dice lo mismo. Lucas 21 nos habla de lo mismo. Mire cómo se conecta y cómo se repite, o se confirma, porque de esta manera se confirma lo que viene, se confirma. Lucas 21, ¿sí? Lucas 21:25. Entonces habrá señal en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, bramido del mar, olas, habla de tsunamis, habla de inundaciones, habla de maremotos, de trombas marinas, que son los tornados que se forman en el agua, lo que está pasando ahora. Ahora hay inundaciones, o sea, se está cumpliendo todo se está cumpliendo. Si no lo vemos es porque no queremos, pero se está cumpliendo, ¿sí? Es real. Entonces, todo se confirma, ¿sí? Todo se confirma. Voy a leer el último versículo que, para cerrar esto y para que se entienda que la escritura está toda conectada. Y vamos a terminar con este mensaje, ¿sí? Vamos a leer Marcos 13. Marcos 13, versículo 24. Pero en aquellos días, estos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Fíjese que acá hay una combinación o una mezcla entre lo que dice Mateo y entre lo que dice Lucas. Como que se unen los tres libros acá en Marcos, con el Marcos 13. Entonces, es tremendo, la verdad que esto es tremendo y me parece que es el tiempo, ¿sí?, de arrepentirnos de todo corazón, ¿sí?, de todo lo que hayamos hecho, lo que hayamos vivido, ¿sí? Si estamos mal con alguien, pidamos perdón, si estamos en falta de perdón, si estamos con ira en nuestro corazón, con rencor, con alguna situación que nos quite la paz, esa paz que viene solo del Señor, tenemos que cerrar ahora esa herida, ¿no? Tenemos que cerrarla definitivamente, porque si no el Espíritu Santo ahí no obra, ahí no se mueve, donde hay falta de perdón, donde hay enojo, mal carácter. A ver, yo soy una persona de carne y hueso, como cualquiera de ustedes, y vivo situaciones, ¿sí? Uno se enoja, uno tiene que luchar con su carácter todos los días, por eso uno tiene que entregarle al Señor todos los días carácter, uno tiene que ser transformado todos los días, ¿sí? Ser cristiano, ser seguidor de Cristo no significa ser perfecto, no significa, no, seguro no se enoja nunca. No, uno está en este cuerpo, por eso el apóstol Pablo decía, quiero hacer lo bueno y solo lo malo hago. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo?, dice. Y ahí es cuando dice, pero bueno, gracias que está Cristo Jesús para eso, para librarnos de este cuerpo
que le gusta lo malo. La palabra misma lo dice, el Señor dijo, me arrepiento de la creación, me arrepiento de haberlos creado. Dice, todos sus pensamientos son de continuo al mal, decía. Cuando fue lo del diluvio, ¿no? El Padre lo dijo clarito. Me arrepiento hasta el polvo, dice, de haberlos creado. Entonces, el tiempo es ahora, ¿sí? El tiempo es ahora de arrepentirnos, de pedir perdón. La decisión es nuestra, ¿sí? El que no quiere perdonar, el que no tiene rencor en su corazón y que el orgullo lo sigue atando, lamentablemente se va a quedar en la gran tribulación, va a vivir los peores tiempos de la historia, de su vida, el peor tiempo que haya pasado este mundo, o que jamás pasó desde su creación, va a ser en la gran tribulación, en los últimos 7 años del mundo, los últimos 7 años de la semana que falta por cumplirse, que es la semana número 70, en la profecía de Daniel. La Biblia dice en Joel, lo dice también en Sofonías, que hasta el más valiente gritará, dice, ese día. Hasta el más valiente va a llorar, dice. Porque lo que va a ver delante de sus ojos no lo va a poder creer. Ver asteroides con tamaño de montañas venírsele encima, lluvia de meteoritos, fuego cayendo del cielo, el sol apagado, ver un planeta gigante que tiene 10 veces el tamaño de la Tierra, rojo, que es terrorífico. La gente no va a poder creer lo que está viendo. Entonces, nosotros, la palabra nos dice, ¿sí? En Salmo 25, perdón, en Salmo 27:5. Nosotros, bueno, Apocalipsis también nos habla que no fuimos puestos para ira nosotros, no fuimos puestos para la ira, ¿sí? Sino para salvación. Pero Salmo 27:5 nos dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, dice la Escritura. O sea, nosotros estamos para vivir las bodas del Cordero, para estar en la presencia del Padre. Vamos a estar 7 años en el cielo, en el tercer cielo, en la presencia del Padre, con Cristo, con Yeshua, con los apóstoles. Yo creo que va a ser una especie de seminario de 7 años, donde el cual vamos a preguntarle las 1001 cosas al apóstol Pablo, a Juan, a Mateo, a cada uno. Vamos a estar viviendo un tiempo que no lo vamos a poder creer. Dice que nuestros cuerpos van a ser transformados. Vamos a estar viviendo las bodas del Cordero, en la mesa del Señor. No hay dolor, no hay sufrimiento, no hay dolor de cabeza, no hay dolor de espalda, no hay dolor de cuello, no hay estornudo, que la gripe, que este coronavirus, no hay nada, nada. En la presencia del Padre. Cuerpo nuevo, ¿sí? Entonces, un cuerpo glorificado como el de Cristo. Vamos a tener un cuerpo como el de Cristo, glorificado. Entonces, yo no sé, la gente parece que no le interesa, no valora, bueno, no le dio nunca una oportunidad al Señor. Yo no puedo entender eso. Pero esto no nos queda acá porque va a haber una gran cosecha, va a haber un gran avivamiento que todavía no llegó, pero justo antes de que Cristo venga va a llegar, ¿sí? Y aún ahí, inclusive el que, a ver un segundito que se me fue la cámara, ahí está, ahí volvió. Inclusive aquel que maldecía o que insultó alguna vez al Padre o al Señor, va a venir a los pies de Cristo, va a venir a los pies de Cristo, ¿sí? Acá lo que importa es que haya un arrepentimiento, ¿sí? El Señor jamás le preguntó a ninguna de las personas con las cuales se encontró, ¿sí? Ni la mujer pecadora, ni el endemoniado, ni nada. Nada, no le preguntó qué hiciste, a ver qué podemos hacer, cómo lo resolvemos. No. Vete, nadie te juzga, le dijeron, ¿no? A la mujer, a la pecadora. Yo no te juzgo, nadie te juzga, vete y no peques más. Ya. ¿Sí? El Señor no le dio un sermón, una charla ahí, mirá, vos no tenés que hacer esto. O sea, no le dijo eso. Vete, nadie te juzga, yo no te juzgo, vete, no peques más. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Nadie nos está juzgando, nadie nos está señalando. Y si te señala un hombre, una persona, un ser humano de esta tierra, no te tiene que dar importancia. Porque la vida eterna viene del Señor. Quien nos creó fue el Señor. Esa persona no nos creó a nosotros. Así que hay que tener esos valores bien claros, ¿sí? La gente va a decir muchas cosas, las personas van a decir muchas cosas, pero no es importante, para nada. Si vos sabés quién sos en Cristo, sabés quién sos en el Señor, ya está, suficiente, ¿sí? Entonces, bueno, este es el mensaje de hoy.
¿sí? Que, bueno, creo que fue una horita, 1 hora 5 minutos y otra vez se me fue la cámara. Ahí está, ahí está. Entonces, bueno, vamos a cerrar entonces, ¿sí? En oración. Sí, bueno, te damos gracias, Padre, sí, por este tiempo que hemos vivido, este tiempo que hemos compartido. Sí, te pedimos, Señor, que sigas poniendo tu mano, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra economía, ¿sí? Sobre la economía, la vida y la casa, ¿sí? De cada una de las personas que estuvieron presentes en este mensaje, en esta transmisión, o el que pueda llegar a ver el mensaje luego, ¿sí? Ya sea por YouTube o en la grabación. ¿Sí? Te pedimos, Padre, que tú seas tocando sus vidas, que seas transformando sus corazones, que seas trayendo restauración en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, que seas tú trayendo una convicción de pecado, una transformación de su interior, en su corazón, ¿sí? Que puedan haber un arrepentimiento genuino, Señor, de modo que puedan conocerte a ti, Padre, y que puedan escapar de las cosas que han de venir a la tierra, Señor, porque tu palabra nos enseña que nosotros tenemos que retener, Señor, lo que tenemos, retener esa corona, Señor, que tenemos que asegurarnos de ser dignos de escapar, ¿sí? De lo que ha de venir a los habitantes de la tierra, de la prueba que ha de venir a los habitantes de esta tierra, ¿sí? Como nos dice tu palabra, como nos enseña. Por eso queremos estar limpios delante de ti, Señor. Limpios delante de ti, Señor. Solamente buscar agradarte a ti, Señor. Porque a ningún hombre tenemos que buscar agradar, sino solamente a ti, Padre. ¿Sí? Podemos estar mal con todo el mundo, pero tenemos que estar bien contigo, Señor. Si tenemos que dejar el mundo atrás por agradarte a ti, eso es lo que vamos a hacer, Señor. Así que te damos gracias, Padre, por esta palabra que ha venido solo de ti, Señor, de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, porque este mensaje puede llegar, Señor. Te pido que haya un entendimiento, un discernimiento, Señor, para que este mensaje pueda llegar y pueda ser entendido, pueda ser de revelación para cada uno que lo oya, Señor, para cada uno que lo reciba, y que pueda haber un entendimiento, Señor, verdadero de tu palabra, Señor, a modo que pueda entender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Padre Santo, te pedimos que bendigas la nación de Israel, bendice, Señor, esa nación, tu misma niña, la niña de tus ojos, ¿sí? Nación que tú fundaste, Padre, porque es la única nación en el mundo que ha sido fundada por ti, Señor, por ti, quien ha creado el cielo, la tierra, ¿sí? Los mares y los abismos. Padre, gracias te damos por esa nación, por la niña de tus ojos, bendice Israel, Señor, y guarda, Padre, a todo aquel, Señor, de esta enfermedad, de esta pandemia, guarda de todo coronavirus, Señor. Trae sanidad, Señor, a todo aquel que la necesita, Padre. Trae restauración de sus pulmones, su garganta, su sistema respiratorio, Señor, de todo, Señor, su cuerpo, Señor. Llévate todo cansancio, Padre, toda falta de aliento, toda falta de olfato, Señor, toda falta de gusto. Todo lo que sea que quiera dañar el cuerpo, Señor, tú lo restauras, Padre. Tú traes restauración para testimonio, Señor, para que esa persona testifique de tu poder, Señor, y de que tu gloria ha sido la que ha obrado, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo compartido, por esta palabra y por lo que tú vas a hacer en la vida de cada uno, Señor. En el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por este tiempo, ¿sí? Los bendecimos a todos, bendecimos a cada uno que estuvo conectado, ¿sí? El día de hoy, ¿sí? Gracias a mi madre que estuvo ahí conectada, Mónica Graciela Recarte, gracias a mi esposa, ¿sí? Daniela, ¿sí? Martínez, gracias que estuvo ahí conectada mi esposa, ¿sí? A Sol Rodríguez, muchas gracias, Nadia Garbo, ¿sí? Y bueno, otras muchas personas que vi que se fueron conectando en el transcurso de este video, ¿sí? Agradecemos a todos, ¿sí? Los que, bueno, están escuchando al Señor, la verdad que la palabra del Señor, yo acá no, siempre voy a decir lo mismo, ¿sí? Acá no buscamos fama, no buscamos, a ver, dale like, compartir, hacer, no, si lo quieren, si lo sienten hacerlo porque realmente ha llegado a su corazón, háganlo, porque lo que buscamos expandir es la palabra del Señor, solamente la palabra del Señor, porque toda la gloria se la lleva a Él. Nosotros no nos quedamos con nada, ¿sí? Solamente lo que queremos es esperar al Señor, lo que anhelamos, ¿sí? Es que el Señor venga, ¿sí? Que venga a buscarnos, a buscar a su pueblo y estar en su presencia. Eso sí es lo que más, lo que anhelamos, lo que esperamos y con lo que queremos quedarnos. Si nos tenemos que quedar con algo, vamos a quedarnos con la salvación que el Señor nos prometió, ¿sí? Así que bueno, retener, ¿sí? Vamos a cerrar con un versículo. Vamos a cerrar con un versículo, ¿sí? Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y de eso nos tenemos que aferrar, ¿sí? Guardar la palabra del Señor, guardar sus mandamientos, ser obedientes,
¿sí? Buscar agradarlo a Él, no por agradar a una persona del mundo, dejar atrás al Padre, ¿sí? No ser hijos de Dios y obedientes y cristianos cuando estamos cerca de otro cristiano, sino cuando estamos en cualquier parte, cuando estamos con gente del mundo, cuando estamos con gente que quizá bebe, que tiene una vida diferente, una vida nocturna, una vida de mujeriego, una vida de engaño, de adulterio. Tenemos que hablar la palabra nosotros. Nosotros estamos ahí para hablar la palabra, no para ponernos a su altura, ¿sí? No para convertirnos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. ¿Sí? Así nos enseña la palabra. Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sí? Porque en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad, yo he vencido el mundo, nos dijo el Señor. Las herramientas las tenemos. No podemos decir que no, que es la palabra del Señor. ¿Sí? Bendiciones.